Bueno, tal como habíamos anunciado al inicio del programa, hoy terminamos la semana con un plato fuerte. Se trata del doctor José Miguel Gómez, un distinguido psiquiatra dominicano, escritor de varias obras, articulista, y también tiene ya más de una década dirigiendo los jueves de salud mental en la librería Cuesta, una tertulia, ¿verdad, doctor? Una tertulia. Una tertulia. Así que le damos la bienvenida. Qué bueno que esté con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Gusto de verte. Gracias. Doctor, hace creo que un par de días el periódico Diario Libre hacía un recuento de cómo va el tema de la violencia en la República Dominicana en este 2024. Y solamente habían como 70 homicidios, 50 intercambios de disparos de la policía, y ahí hacía un recuento. Pero hemos tenido una semana violenta. Vimos el asesinato de una odontóloga, 2 adolescentes también con situaciones que reseña la prensa, y muchos casos de agresiones y de conflictos. Y cuando abordamos las autoridades respecto a ese tema, dicen, bueno, si nos comparamos con otros países del área, no es verdad que haya tanta violencia, lo que hay es forma de muchos conflictos y eso, pero también son formas de violencia, los conflictos familiares y demás. Y usted me hablaba antes del programa, porque le abordé previamente de algunos titulares de la prensa, y usted me decía que tenemos una cultura de violencia. Yo quisiera que nos explicara eso y por qué tenemos esa cultura de violencia. Mira, buenos días. En psiquiatría social, en psicología social se habla mucho del tema de una cultura de violencia. Una cultura de violencia es un aprendizaje, un comportamiento social donde los ciudadanos de ese país, cuando tienen conflictos, los resuelven a través de la violencia. En otros países donde la ciudadanía es más educada, donde la gente tiene cultura de buenos tratos, la gente resuelve sus conflictos a través de la mediación al conflicto, del diálogo, de la asertividad, o lo resuelve usando las instituciones del Estado, como es la justicia. Pero, doctor, entonces la violencia se produce por falta de educación. Es un indicador. La violencia tiene varios indicadores sociales. Es multicausal. Estamos hablando donde hay marginalidad, donde hay pobreza crítica, donde hay exclusión social, donde hay personas que no han entrado en la cohesión social de la economía. Entonces todos los países que tienen esa característica son violentos. Fíjate que la mayoría de los países pobres latinoamericanos tienen violencia, tienen un problema estructural de pobreza y marginalidad. En Centroamérica es diferente, porque Centroamérica es a través de bandas organizadas como son las MARA en todo Centroamérica. Aquí, en República Dominicana, no tenemos bandas organizadas estructuradas. Entonces la violencia aquí se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, por pobreza y exclusión social, el desempleo, la marginalidad, la desesperanza aprendida, la impotencia social, el resentimiento social, la acumulación de malestares sociales no resueltos por décadas que lleva a la gente a la impotencia, a la irritabilidad. Eso es una parte. De ahí viene el bandolerismo, el pandillerismo, el robo. Hay otra violencia que es más estructurada, que es organizada, que es la que se hace a través de las estructuras organizadas, como es el sicariato, como es el narcotráfico, ¿verdad? Esa es otra violencia estructurada. Pero lo que más se da en República Dominicana es la conflictividad en el orden social. Fíjate que aquí hay gente que se mata por un parqueo. Por un parqueo. Aquí hay gente que se mata por una fila. Aquí hay gente que se mata por un choquecito en un carro en una esquina. Aquí hay gente que se mata por un juego de dominó. Si le ven la novia, la mujer. Que se mata por un problema de una pared de un vecino. Sí. Es decir, estamos hablando de hechos que pudieron evitarse
y de hecho que pudieron resolverse a través de la comunicación. Y esa violencia de género, esa violencia machista, esa violencia que todavía mata a mujeres en República Dominicana, que no ha podido disminuirse ni controlar, el Estado va a tener que usar políticas públicas más eficientes, más eficaces. La falta de políticas públicas que le den frente o que le den solución a esos problemas de desigualdad, de exclusión, de empleo, de pobreza, son en parte responsables de la ola de violencia que tenemos en el país. Es parte de la violencia social. Si son responsables. Sí, lo que pasa es, y por eso aquí tradicionalmente, en los últimos 20 años todos los gobiernos han fracasado en las políticas públicas que tienen que ver con violencia social, porque lo han enfocado a través de trabajar consecuencias, no las causas. Exactamente, son represivas, no preventivas. No preventivas. Ya. Entonces, para tú desmontar, para tú trabajar los problemas de la violencia social en las comunidades más marginadas, de mayor exclusión social, tú no puedes ser solamente con la policía y la represión y la Dirección Nacional de Control. Porque eso está tapando un problema que... Tú tienes que articularlo con políticas públicas en educación, en salud, en agua potable, energía eléctrica, en escuela y sobre todo, en empleo, en oportunidades a la gente que vive en la exclusión social. Entonces, cuando tú eres eficiente en esas políticas públicas, evidentemente que tú disminuyes los problemas sociales de esas comunidades. Doctor, el perfil del dominicano es un perfil de violencia per se, porque esa es una parte, lo que usted dice, es decir, lo social, lo de la exclusión y demás. Pero el dominicano, o se puede definir que hay países o que hay perfiles de ciudadanos que tienen mejor salud mental que otros. Sí, en toda Latinoamérica se han estudiado y nosotros como país tenemos todavía un perfil de un ciudadano y de una cultura que es gregaria, que somos chelchosos, que somos alegres, exactamente, que somos entusiastas, que somos hospitalarios, que somos alegres, que somos hospitalarios, serviciales, que somos serviciales, que le buscamos resolver los problemas con actitud de alegría. Es decir, el dominicano, en términos culturales, la sociedad dominicana es una sociedad alegre, ¿verdad? Es una sociedad que tiende a ser hospitalaria. Y no solamente lo expresa el extranjero o el que visita. En algunas comunidades, los que somos de provincia, ¿verdad? Sabemos que todavía ha cambiado mucho, pero todavía se maneja el trueque, el dar uno al otro, apoyar en las actividades sociales y culturales, en el dolor y el sufrimiento. Todavía en República Dominicana hay eso. Se ha ido estructurando porque pasamos hace 15 o 20 años de ser una sociedad que era eminentemente rural a ser una sociedad urbana. Fíjate que ya hay muchas torres y eso ha roto el comportamiento del gregarismo y del colectivismo social a una sociedad en la estructura urbana mucho más individualista, ¿verdad? Y entonces eso va rompiendo el modelo postmoderno, el modelo del desarrollo, va estructurando a la sociedad en términos del colectivismo y el gregarismo social, del altruismo, de la solidaridad. Fíjate que aquí en la carretera tú tienes un accidente y ya nadie se para. Tú tienes un problema en un vehículo, en una esquina, la gente no se quiere parar por temor a la inseguridad ciudadana. Entonces, ese modelo de vida ha ido cambiando en la República Dominicana. Oye, la gente no se conoce casi, viven en el mismo vecindario, en la misma torre. Y antes los hijos eran colectivos, la vecina era la mamá de los hijos del vecino también. Bueno, es decir, eso, en términos de importancia. El desarrollo trae un costo social
en el ser humano, en la salud mental, y rompe mucho con la cultura del altruismo, de la afectividad y la solidaridad. Y nos vamos yendo como los países más desarrollados, que la gente es más fría, es más distante, es más individualista, es más yoísta, y cada quien resuelve sus problemas. Y eso rompe con parte del compañerismo y del colectivismo social. Sí, doctor, recientemente tuvimos elecciones, es decir, no ha pasado ni un mes. Y bueno, hemos visto muchas cosas y cuando se habla de salud mental eso incluye todo. Los políticos dominicanos y los partidos políticos dominicanos tienen salud mental. Y ese comportamiento, ¿cómo usted lo...? Yo he estado escribiendo mucho sobre eso porque ahora en estas elecciones recientes yo percibí como psiquiatra, como trabajador de la conducta, que la sociedad dominicana ha evolucionado más que los partidos. Es decir, la sociedad va adelante que los partidos. Va mucho más adelante que los partidos. Y eso es bueno, tener una sociedad civil empoderada. Y me gustó de la manera participativa, la parte de la tranquilidad, del ordenamiento cívico con que la gente fue a votar, incluyendo tradicionalmente en sectores marginales y pobres, donde las elecciones siempre habían traumas y habían discusiones, habían pleitos, esta vez no. Entonces la gente fue y votó tranquilo. Y fue una de las campañas electorales menos violentas de la República Dominicana. Pero los políticos saben perder. No, en República Dominicana, pese a que es una democracia adolescente, pero que ya se ha puesto pantalones largos, todavía los políticos tienen comportamiento de los 80, de los 70. Todavía pensamos en mandar gente a las calles, todavía nos resistimos a perder y todavía no sabemos manejar los duelos de una derrota. Todavía no sabemos darles lecturas desde el punto de vista emocional a la derrota electoral. Entonces yo pienso que la respuesta que uno está viendo de la oposición al día de hoy te está diciendo que han madurado poco. Es decir, el hecho que el doctor Leonel Fernández diga que Abinader compró las elecciones, pero lo felicitó esa misma noche, que no se quiera reunir con el presidente, ha cancelado, y de sus propios voceros, uno dijo que lo que hubo fue un matadero electoral y que para qué se iban a reunir, que eso tenía que discutirse, y después que había dicho que sí. Luego también el PLD ha criticado acremente los resultados y ha dicho que, bueno, que se compraba la voluntad popular. ¿Esas reacciones son productos de que no saben perder? Son expresiones reactivas de la persona que no está manejando el duelo de la pérdida de forma correcta. Porque no es posible que el doctor Leonel Fernández diga que compraron y robaron las elecciones, pero el hijo ganó bien en las mismas elecciones donde los otros se las robaron, pero el hijo ganó de manera transparente. Entonces hay una contradicción, ¿verdad? Hay una contradicción de entender que el mapa ahora está azul, pero cuando el mapa fue morado fue bueno, cuando el mapa fue blanco, cuando el mapa fue rojo. Entonces, en vez de buscar las razones de por qué no conecto con la sociedad, que ha perdido la afectividad, la empatía, el discurso, plantear las problemáticas sociales, hablar de la forma que están hablando no es lo correcto. Y excluirse de la reforma y de no participar, le van a dar la espalda a la sociedad. Y quien está forzando las reformas en este país es la sociedad civil. Y el presidente Abinader está haciendo resonante con los problemas, conectando con una sociedad que está demandando reforma constitucional, reforma a la Ley General de Salud, reforma que tiene que ver con el fondo de pensiones, reforma con el problema eléctrico, reforma fiscal. Es decir, este país no puede seguir con los problemas sociales acumulados y con un malestar social acumulado de espalda a una población que está demandando servicios de calidad y con calidez. Entonces, el que tú te excluyas
de esa sociedad y no te montes en el discurso de la sociedad, te sigue excluyendo. Así es. Doctor, usted no mencionó el tema de que pueda quizá influir en la violencia en la República Dominicana, el tema de las drogas y el narcotráfico. Pero eso vamos a conversarlo cuando retornemos de una pausa, así como la violencia de los hijos contra los padres. Cada vez es más común ver que los medios de comunicación reseñan que un hijo mató a la mamá, que un hijo agredió al papá y así sucesivamente. Es decir, no son temas que se ventilan tanto, pero sí ocurren. Y de eso vamos a hablar, lo que se identifican y lo que no se identifican para saber, permanezcan en sintonía. En breve regresamos. El psiquiatra José Miguel Gómez nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Antes de la pausa, doctor, dejábamos planteados el tema de las drogas, del consumo de sustancias en la República Dominicana, el narcotráfico, el microtráfico, y ese consumo ha cambiado, ha contribuido en el cambio de tener una sociedad más violenta. El abuso de droga, el consumo de droga en la población joven ha aumentado en República Dominicana. Y la tercera demanda de cama hospitalaria en psiquiatría está relacionado con droga. Cocaína, marihuana, fentanilo, otros tipos de droga, alcohol. Y las drogas tienen que ver con comportamientos violentos. Fíjate que cuando los muchachos jóvenes que delinquen y tienen una patología dual, lo que le llamamos una comorbilidad en el cerebro, que tienen problemas de comportamiento sociales, vienen de una familia rota o disfuncional, vienen de la exclusión social, consumo de cracks o de marihuana, altera el cerebro, son más violentos, son más impulsivos, y esos son los muchachos que te dan un tiro para quitarte una cartera o quitarte unos tenis, que la gente dice, pero ¿cómo no pudo discriminar y mató por una cartera a una señora? O mató la mamá porque se negó a darle 500 pesos para él comprar su cracks. Es decir, es que ya el individuo tiene una alteración producto de la misma droga en la parte prefrontal del cerebro, que es donde están las funciones ejecutivas, que es donde usted discrimina, ¿verdad? Donde usted utiliza la memoria, la atención, donde usted tiene que razonar y discriminar. Entonces, ese muchacho tiene alteraciones cognitivas, tiene alteraciones conductuales, tiene alteraciones que le han afectado. Y lógicamente es más impulsivo, es un dependiente a droga, y cuando su cerebro, que es una enfermedad del cerebro, la droga, le dice, dame, consume, y su dopamina está elevada, él no encuentra la droga, él va a hacer lo que sea para encontrar la droga. Y lógicamente ahí están la violencia también intrafamiliar, la violencia de las parejas, ahí está la violencia de hijos contra padres y los maltratos, producto de esa disfunción familiar o de hijos que tienen trastornos de conducta antisocial, o son oposicionistas desafiantes, o tienen trastornos conductuales crónicos severos, o también, por qué no decirlo, a veces los problemas de herencia, los problemas de las conflictividades propias en la familia, muchos hijos no saben cómo manejar esos conflictos y se tornan violentos contra los padres. Eso tiene solución, doctor. Es decir, un hijo que agrede a sus progenitores verbalmente y quizá y amenaza hasta física, eso, si tienen un trastorno de personalidad como lo que usted ha descrito anteriormente, o si es por consumo de sustancia, ¿eso es reversible con tratamiento? ¿La persona puede mejorar, puede ser funcional en la sociedad o no? Porque, ¿cómo se puede entender eso? Mira, cuando son por abuso de droga, deben de ser personas que entran a un programa de desintoxicación y de rehabilitación psicosocial por un largo periodo. Estamos hablando 6 meses, 1 año.
en un programa de rehabilitación social. Cuando son trastornos de la conducta, como son las psicopatías o los trastornos antisociales, esos son comportamientos que hay que abordarlos, donde se le pide a la familia si hay violencia de forma recurrente y la familia corre peligro porque está dentro del riesgo, y el riesgo es una probabilidad de padecer un daño. Entonces, si usted vive con un individuo, con un hijo que es altamente riesgoso y amenaza constantemente, abusa droga y tiene un problema de trastorno de personalidad, hay que poner límite, hay que poner distancia, hay que sacarlo de la casa, hay que proteger a los que están sanos y hay que ser responsable para decirle, no más, no puede estar acá. Y entonces hay que poner distancia. Y si lo vamos a ayudar, lo vamos a ayudar de otra forma. Pero hay que sacarlo para que no represente peligro y la mamá o el papá o los hijos o los hermanos no sean víctimas de esa persona que tiene ese trastorno. ¿Qué tan común es este trastorno en consultas? Porque hay abusadores y hay lo que son, no sé, que se llaman narcisistas y que abusan de otra manera y que son sumamente violentos, pero tú lo ves pepillito, arregladito y socialmente se presentan como personas muy tranquilas y muy ordenadas. Pero en lo personal ya es otra cosa. Sí. Bueno, ahí uno discrimina mucho lo que son los narcisistas, que mayormente lo que hacen es manipular, chantajear, buscar ganancias y buscar poder. Pero el antisocial es otro. El psicópata no tiene empatía, no siente miedo, no siente vergüenza, no maneja culpa, no maneja afectividad. ¿Eso es una enfermedad entonces? Ese es un trastorno de la personalidad. Ahora, lo que tiene que ver con las personas inmaduras, disfuncionales, las personas que no han logrado propósitos en la vida, desarrollo social, que no han logrado autonomía, independencia económica, emocional, para estructurar un proceso de desarrollo, a veces no lo han logrado por una razón cognitiva o no lo han logrado porque tienen un problema que puede ser fobia social, un trastorno de ansiedad social, que tienen limitaciones, pero no son violentos. Exacto. No son violentos. Lo que el individuo no tiene capacidad para articular un proyecto, para competir en una sociedad que le demanda una estructura en la personalidad. Entonces, esos son otros tipos de personas. Ahora, los individuos violentos, dentro de la familia, los individuos violentos en el trabajo, en la sociedad, que ponen en peligro a otros, sí necesitan desde temprana edad, niñez, adolescencia, necesitan programas de asistencia psicoterapéutica, manejo de fármacos para tratar de mejorarlos y lógicamente si son agresores sociales tienen que ir a programas de rehabilitación psicosocial donde se puedan recuperar. ¿Y son adultos? ¿Se pueden obligar? Los adultos no se obligan, se le acompaña. Si no se deja acompañar y representa peligro para terceros, para eso está la justicia, para eso está la policía, para eso están las instituciones del Estado, por si esta persona representa peligro para terceros. Y hay que intervenirlo, hay que intervenirlo. Okay. Doctor, cambiando de tema, en el fin de semana fue muy mediático una boda de homosexuales, de famosos profesionales dominicanos, un cirujano plástico y un productor teatral. Y se produjeron todo tipo de críticas, primero por la difusión que tuvo el evento, y lo otro por el mismo evento en sí, porque fue una boda. Entonces, doctor, ¿esta sociedad está atrasada o es una sociedad hipócrita? Porque a la vez que critica, por ejemplo, esa boda de personas del mismo sexo, a veces se hace de la vista gorda con
caballeros que tienen 2, 3, 4 familias, con curas que tienen hijos y no lo atienden, y con otras aberraciones, violaciones y demás, que entonces eso no lo ven con los ojos como ven, y no lo pasan por el mismo rasero que pasan, por ejemplo, una boda gay. ¿Cómo interpretar Mira, eso? vivimos en la sociedad del espectáculo, vivimos en la sociedad de la visibilidad, del protagonismo, de la notoriedad, de dar de qué hablar, y hoy en día las redes, los medios, la publicidad, el neuromarketing, es quien marca el discurso y es quien pone los temas en sociedades del espectáculo, en sociedades mediáticas. A mí lo que me impacta como trabajador de la salud mental es que cuando se utilizan esas informaciones de forma irresponsable, se puede influenciar a adolescentes, a niñas, que no tienen una identidad y una orientación sexual y no tienen una capacidad para discriminar lo que están viendo a través de las redes. Y yo pienso que nosotros los adultos que vamos y manejamos redes tenemos la responsabilidad de ser un poco más discretos, un poco de manejar menos el morbo, y yo pienso que en eso hay que pensar en los demás. De forma individual, que una persona del mismo sexo contraiga matrimonio como adulto, ese es su problema, ese es su derecho. Y en las sociedades de derecho, donde se respetan derechos a la individualidad, ese es su derecho. Y siempre que usted haga cosas que no dañen a terceros, es su derecho. Y en la individualidad de respetar los derechos de los demás y de las minorías, que eso es democrático, en los estados de derecho, eso es válido. Ahora, no podemos utilizar lo que pasa de forma individual sin pensar en la repercusión mal manejada que le damos a esas cosas que problematiza y daña a otros. Ahí hay que ser prudente, ahí hay que tener cuidado. Pero sí tenemos ese tipo de sociedad, somos parte de este mundo, es la vida posmoderna, es la sociedad del espectáculo, vivimos de lo que hoy en día en la cultura de las redes, de los influencers, de todo lo que estamos viendo, eso va a pasar en toda la sociedad y eso no se va a detener. Entonces lo que le estamos llamando como trabajadores de la salud mental a los que tienen medios, que cuiden más pensando en que son personas que influyen a otros y que cuando se manejan mal hacen daños a los que ven esas informaciones y dañan a muchas personas que no tienen la capacidad para discriminar lo que ve y terminan siendo afectados. Doctor, una cosa es en la política pública que deba implementar un gobierno, un Estado, para ayudar a reducir lo que motiva una disfuncionalidad social. En este caso, la violencia, la exclusión que usted ya explicó en el segmento anterior. Pero otra cosa es ya la persona que tiene el problema, cómo se le da una respuesta y una asistencia para ayudarlo a salir de donde está. Y justamente en más de una oportunidad he oído que usted ha expresado que hacen falta más psiquiatras, más psicólogos, más camas hospitalarias para pacientes psiquiátricos y un mayor acompañamiento de parte de esos profesionales a la ciudadanía en sentido general. Entonces, está cuantificado qué es lo que necesitamos y cuánto debe invertir y en qué áreas, si más consultorios, más psicólogos, dónde, más psiquiatras, dónde, cómo hacer esa intervención. Mira, la salud mental es prioritaria en cualquier país que quiere una ciudadanía sana. Salud mental no solamente trabajar el aspecto del cerebro, es trabajar el aspecto social. Cuando tú inviertes en políticas públicas y tú inviertes en salud, en educación, en calidad de vida, calidad de servicio, en espiritualidad, en esparcimiento, en buen ambiente, eso es salud mental. Y yo espero que
la salud mental deje de ser la cenicienta. Porque es la Que se cenicienta y es invierta- como un estigma si una persona va a un psicólogo o dice que tiene ansiedad o Bueno, que tiene depresión. es Y que hay gente que dice, yo nunca he ido ni he necesitado de un psicólogo y un psiquiatra. Como es verdad que bueno, ojalá nunca necesitar ir a ningún profesional, pero si se necesita, pues, ¿por qué nunca la Mira, la mayoría de las personas necesitan salud mental. Del abordaje terapéutico con psiquiatras o con psicólogos clínicos. Si uno habla desde la normalidad, desde la disfuncionabilidad, desde gente que no alcanza propósito o proyectos de vidas estables, de gente que no alcanza espiritualidad y que no ha podido proyectarse con indicadores de sanidad, esas personas necesitan salud mental y andan en las calles, se ven normal y están bien. Pero no está en armonía. Doctor, ¿la ira Entonces, es violencia? No, la ira es una conducta emocional, una actitud emocional negativa, como es la ira, la rabia, el enojo, el Y la resentimiento, gente que reacciona mucho, el odio. la reactividad. Correcto. Si hay gente, como dicen, tiene mecha corta. Sí, la gente mecha corta tiene un problema de mal manejo de la ira y tiene trastorno del control de los impulsos. Y eso que fácilmente- se trabaja en términos conductuales. Porque el que tiene mal manejo de la ira, lo que tiene es un sistema de creencia distorsionado Por eso reacciona en automático. y reacciona en no tiene inteligencia emocional. Y una persona con inteligencia emocional aprende a reconocer sus emociones y aprende a lidiar con las emociones de los demás. Es una persona mejor adaptada, es una persona que sabe hacer silencio, es una persona que sabe cuándo decir, cómo decirlo, dónde decirlo y a quién decirlo. Es una persona que se organiza. Entonces, el que tiene mecha corta se irrita fácil, pierde el control fácil y por eso tiene problemas en diferentes espacios. El mecha corta choca en pareja, en familia, en trabajo, en la calle, con amigos, tiene problemas interpersonales, grupales, y todo el mundo lo ve como una persona disfuncional, pero nadie lo aconseja que busque la ayuda terapéutica. Y es una persona que todos los días vive restando y no se da cuenta que su problema es emocional. Y si busca la ayuda de un psicólogo y busca una ayuda de un psiquiatra, tú ves a los 3 meses, a los 4 meses, cómo esta persona empieza a cambiar las actitudes. Entonces, eso es lo que hay que educar, que la gente busque la ayuda. Y yo creo que la gente tiene que entender que los psiquiatras y los psicólogos no somos para locos. Es para personas que quieren reparar, rehacer una vida en armonía, en tranquilidad, en paz, en asertividad, en proyectos de vida, en calidad de vida, en felicidad. Hay mucha gente que no son felices, pero mucha gente pero que claro, vive muy pero desarmonizada. ¿usted conoce mucha gente felices? Es la contrapregunta, ¿no? Sí, hay mucha gente feliz. Hay mucha gente feliz, Jacqueline. Bueno, para allá tenemos que ir. Creo que el próximo programa será clave para... Vamos a hablar de la ser feliz. felicidad. Para De la que no sea felicidad, negativo. porque no solamente es violencia y es esas cosas que son una realidad, pero que también vamos a hablar de lo otro que debe ser una realidad. Muchas gracias, doctor. Qué buen programa hemos aprendido. hemos hecho. Bueno, encantada. Un honor, un honor. Igualmente. Señores, vamos a una pausa y regresamos con la despedida del programa.